Political philosophy, I said before, has become incredible, implausible. In order to understand what that means, we have to formulate the objections to political philosophy. ¿Qué es filosofía política? Esa misma pregunta se hizo el filósofo germano-estadounidense Leo Strauss en el libro que bajo este mismo título publicó en 1957. Ahora Juan García Morán, que es profesor de Filosofía de la Historia en la UNED, lo edita de nuevo en español con un estudio introductorio. Hoy nos acompaña en el estudio para hablar de este autor junto con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Juan García Morán, profesor de Filosofía de la Historia en la Facultad de Filosofía de la UNED, compañero de hace muchos años en la Facultad de Filosofía, y le hemos invitado porque acaba de aparecer un libro pues de un clásico de la filosofía política, Leo Strauss. ¿Qué es filosofía política? Leo Strauss, publicado por Alianza Editorial. Una edición anterior había sido la de Guadarrama hace ya muchos años. Esta edición tiene un prólogo, un estudio, más que un prólogo, un estudio muy amplio previo de Juan García Morán. Se recoge trabajo sobre qué es filosofía política, qué podemos aprender de la teoría política y la filosofía política y la historia. Y aquí, en este libro, pues, en este estudio previo de Juan García Morán, que yo creo que es de enorme interés para nuestros estudiantes de la Facultad de Filosofía y para los que nos siguen, pues hay una primera página de su prólogo, de su estudio introductorio, verdaderamente atractiva, porque va poniendo sí y no, A y B. ¿Quién es Leo Strauss? Interrogante. Un pensador reaccionario, dogmático, un conservador escéptico, un jacobino, un trotskista, un marxista oculto, un filósofo ironista, un cínico abanderado, un partidario de la revelación, un partidario de la razón y de la ley natural, un defensor de Jerusalén, un incondicional de Atenas, un creyente ortodoxo, un convencido ateo. Y bueno, pues a partir de esa cantidad enorme de interrogantes y de lo que significa la irrupción a partir de lo que fue la guerra de Irak y en los años, pues el 2003, 2004, de que efectivamente apareció como en el mundo político norteamericano y en el mundo político occidental la idea de que los inspiradores de la guerra contra el terrorismo, de la invasión de Irak, eran antiguos discípulos de Strauss. Es verdad que otros decían que también había muchos antiguos trotskistas, aquello se creó una estructura muy potente y entonces ahí hubo una especie de resurgir del pensamiento de Strauss. A mí lo que me interesa es, en la reconstrucción que hace Juan García Morán, tenemos este hombre que nace en 1899, muere en 1973, o sea, 74 años, y bueno, hay una vida que explicas tú muy bien. En el año 17 él está en servicio militar, está al final de la Primera Guerra Mundial, y después lo que es un poco, vamos a empezar por esa Alemania de los años 20, esa Alemania donde él es discípulo de Cohen, donde va a conocer la escuela de Husserl, de Heidegger, donde va a conocer a compañeros que después, con los que seguirá, que tuvieron derroteros distintos, Gadamer, Hannah Arendt, Kalevitz. ¿Cómo es ese mundo alemán anterior a lo que va a ser después los años 30 y la crisis de Weimar, ese mundo que viene después de la Primera Guerra Mundial y que tú has estudiado aquí también en otro trabajo realmente muy profundo sobre la nación alemana, publicado en el Centro de Estudios Constitucionales, donde haces toda una reconstrucción de la nación alemana? Bueno, pues si me permites, gracias Antonio, en primer lugar, por invitarme al programa y poder continuar esta larga conversación que llevamos manteniendo desde hace muchísimos años sobre tantas cuestiones, ¿no? Y no podía dejar de ser una de ellas la filosofía política, que es lo que nos ha venido uniendo durante tantos años, ¿no? Y permíteme, no obstante, antes de abordar la pregunta que acabas de hacerme, en la insinuación inicial que has hecho al arranque del trabajo sobre Strauss, ¿no? Este interrogantes en el que va presentando su figura de manera tan contradictoria, ¿no?
abanderado de la política exterior norteamericana, acrítico o un marxista oculto antinorteamericano, etcétera, etcétera, porque da un poco cuenta de lo muy controvertido del personaje, ¿no? Profundamente controvertido. Y luego el arranque, ¿no? Un poco arriesgado a modo de este diálogo que establezco, era, para los que están más metidos en el asunto, era un poco el homenaje a Platón, ¿no? El homenaje a Platón para un pensador que es profundamente platónico, ¿no? Y que hizo de Platón, como él mismo dice, el amor de su vida, ¿no? Entonces era un poco el homenaje a Strauss de la mano de Platón, era este diálogo inicial que extraigo, que sí me lo han comentado a veces muy favorablemente, pues tiene un buen empiece, ¿no? Tiene un buen empiece, no sé si acaba también como empieza, pero tiene un buen empiece, y que, no obstante, a lo largo de todo el trabajo se va dando cuenta en un momento u otro de todo lo que aparece en 2 páginas, ¿no? Yo creo que eso es un poco, entonces sitúa bien la entrada en el personaje, y luego se puede ir viendo la explicación del porqué de todo ese diálogo inicial, ¿no? Y ahora sí, entrando en la pregunta que me formulas, claro, en efecto, los años de formación de Strauss creo que es una época de las más interesantes, ¿no? Que hay no solamente en la historia del pensamiento, sino yo diría en la historia tout court, ¿no? En la historia a secas, ¿no? Un periodo que tú también conoces bien, que entre nosotros viene trabajando mucho, además, sobre cuestiones que nos interesan, pues nuestro compañero Jesús Díaz, ¿no? Y claro, lo que llama la atención es cómo un Strauss muy joven, es decir, que tiene 17 años en ese momento, empieza a vivir toda esa eclosión inicial que hay previo al surgimiento del nazismo y después al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que es lo que le llevará además a militar en el sionismo, ¿no? Que es un periodo muy interesante de Strauss, y por qué esa militancia suya muy juvenil en el movimiento sionista, que además se produce como consecuencia de la gran debacle que fue la República de Weimar, que era un poco la esperanza liberal en Alemania, ¿no? Una vez que esa esperanza liberal en Alemania se viene abajo, para los judíos además se viene abajo, pues las ilusiones que tenían de que la República de Weimar pusiera fin al problema o la cuestión judía que se venía arrastrando desde muchos años atrás, ¿no? Porque quizás eso explica un poco también el antiliberalismo, o al menos el distanciamiento de Strauss con el propio liberalismo, ¿no? Pero es muy importante que no perdamos la dimensión histórica de la que estamos hablando, porque claro, visto desde la perspectiva del presente, desde la perspectiva de hoy, nos chocan cosas que quizás en su momento no eran tan chocantes, ¿no? Porque este pensador judío, yo creo que en un primer momento juvenil, cabe hablar más que de coqueteo con el nazismo, ¿no? Es decir, sus vinculaciones personales, además, con Carl Schmitt, ¿no? El filósofo sí, nazi, se puede decir, ¿no? De la política, pero también esa relación tan profunda que tiene inicialmente con el propio Heidegger, de quien dice que es el profesor y el filósofo que más le ha impresionado, cuando por otra parte él siempre se movió en ese primer momento con grandes figuras de la filosofía. Téngase en cuenta que él la tesis la hace con Cassirer, por otra parte un neocantiano, y como él, que puede, en efecto, discípulo, no tanto discípulo porque ya se había muerto pocos años antes, pero en Marburgo, donde se empieza a formar toda la universidad y donde él estudió primeramente, que era una sucursal, por decir así, de la Universidad de Marburgo, estaba todo impregnado del peso de Cohen, ¿no? Y Cohen fue el gran filósofo judío, por otra parte, pues kantiano, proliberal, prodemocrático. Entonces, ¿cómo se produce muy tempranamente esta deriva, digámoslo así, filonazista? Pero antes de eso, yo te quería decir, porque me parece que en el estudio está muy bien puesto. Vamos a ver, él que está en una familia del judaísmo ortodoxo, cuando hablamos de la cuestión judía, antes de ver las contradicciones de Weimar, de las insuficiencias de Weimar, de lo que va a desembocar, es interesante ver cómo trabaja el tema de la cuestión judía. Es decir, cuando él llega a la conclusión de por qué el Estado liberal, con una política asimilacionista, no logra resolver el problema de que el judío se viva como ciudadano o que la comunidad le acepte como un ciudadano más, que están las dos dimensiones, y cómo hay un momento determinado
que él opta por pues, la idea de que entonces lo mejor es crear un Estado judío propio, el sionismo político. Como sabemos, ese es un elemento que va a marcar esa sociedad, los años 20 y 30, pero también otros pensadores. Por ejemplo, pensemos en Hannah Arendt y otros que efectivamente pues no optan por lo del sionismo. Pensemos en Berlin, en otros que también consideran que eso pues era preferible mantener el judaísmo como algo vinculado a la diáspora, no necesariamente vinculado a tener un Estado propio, pero a la vez está el problema de las insuficiencias de la política del Estado liberal para asimilar esa condición, y eso plantea temas interesantes de cara al problema que tú en algún momento vas a situar de Dios y la política, o el estudio incluso de él sobre Spinoza, es decir, de todo ese tema que probablemente es un tema que nos daría claves, además de la peripecia histórica que él vive, para ver el elemento posterior del neoconservadurismo, de otras contradicciones. Entonces, ¿cómo trata Strauss, cómo vive Strauss, cómo se siente interpelado por estas dos cuestiones, la asimilación insuficiente a su juicio del Estado liberal, la propuesta discutible de crear un Estado propio que sería el Estado de Israel? Sí. Bueno, la propuesta tanto asimilacionista como la creación de un Estado judío, ¿no?, que es la que empujaría el sionismo como movimiento político, el punto de arranque lo encuentra además en Spinoza, ¿no? Por eso su libro sobre Spinoza es muy interesante, porque dice las dos soluciones que se han tratado de dar al problema político del judaísmo, a la cuestión judía, precisamente están las dos en Spinoza, ¿no? En el Tratado Teológico Político de Spinoza, que sería la asimilación, es decir, asimilarse a lo que es un Estado liberal, de tal forma que el judío pase a ser un ciudadano más entre alemanes, diríamos en este caso, aunque es una cuestión de dimensión europea. Y, por otro lado, una vez que la experiencia práctica existencial de Strauss es que la República de Weimar no consigue llevar esto a cabo, pues desemboca hacia posiciones más sionistas, también muy en boga entonces en Alemania, con Karl Herz, con Pinsker. Se estaba debatiendo mucho entonces en Alemania, y entonces él tomará esa deriva, ¿no? Esa deriva que de todos modos dura unos años. Yo creo que dura como unos 8 o 9 años, es decir, ya antes de los 30 él ya había abandonado esa militancia sionista, que por otra parte, pese a su juventud, es muy profunda teóricamente, es decir, sus escritos tienen una gran enjundia, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene 17 años cuando abraza la causa sionista, es muy joven, ¿no? Entonces no es una cuestión meramente pasional propio de esos años, sino que ya entonces muy tempranamente lleva a cabo una reflexión bastante profunda en torno a estas cuestiones, ¿no? Es un hombre de una gran capacidad teórica desde muy temprano, ¿no? ¿Y por qué esto tú señalabas que le diferenciaba de otros autores luego muy conocidos históricamente, y que es verdad llama la atención lo muy rodeado que siempre estuvo de lo que fueron grandes figuras después de la historia del pensamiento? No por los que tuvo como maestros, digamos, el propio Husserl, el propio Heidegger, el propio Jaspers, sino después de quienes fueron a lo largo de su vida pues colegas o compañeros como Hannah Arendt, pero también Karl Levitt, Klein, es decir, serían después grandes personajes. Hans Jonas, fueron compañeros, en este caso diríamos, de pupitre. Ahora, lo que ocurre es que yo creo que les diferencia un poco es no solamente la posición teórica de un pensador, sino la implicación práctica política que tiene tan tempranamente, que sin embargo esto después, paulatinamente con el tiempo, desaparece, acaba siendo un estudioso, diríamoslo así, de entre cuatro paredes, ¿no? Él decía, bueno, mi vida existencial ha transcurrido realmente entre cuatro paredes, ¿no? Llega a decirlo, ¿no? Que tiene también su importancia porque, claro, la influencia que después tiene en todo el movimiento neoconservador, práctico norteamericano, etcétera, etcétera, cabe pensar que estamos hablando de un filósofo que ha tenido una gran presencia en la vida práctica, en absoluto, ¿no? En absoluto, la tiene muy tempranamente, muy juvenil, la tiene en Alemania, y cuando llega a Estados Unidos, que después tendrá toda esa influencia tan enorme, incluso 30 años después de su muerte, sin embargo su vida en Estados Unidos como si transcurriera en cualquier parte del mundo, porque insisto que fue entre cuatro paredes, ¿no? Sí, a mí me parece que en relación a ese tema es interesante ver
el tema de Weimar, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre allí en Weimar? ¿Por qué en ese momento vuelve a aparecer con toda su virulencia el antisemitismo? Y es especialmente penetrante, yo, por lo menos para mí, es una revelación, yo no lo conocía, esta carta que tú incluyes ahí a Karl Levit, donde él en un momento determinado incluso llega a decir, no, la forma de combatir esta persecución es desde los principios de la derecha, no desde otra perspectiva, o esa reseña que él había hecho de Carl Schmitt, o sea que en él hay un punto de lejanía, de distancia con otras perspectivas, no es la que tenía, pues por ejemplo, pues obviamente Hermann Heller o la propia Hannah Arendt, o pensemos, o gente que se tuvo que exiliar de lo que después sería la Escuela de Frankfurt, o sea, no se nota un hombre vinculado a otro tipo de planteamiento, muy distinto a lo que era el influjo del marxismo occidental, pero a mí lo que sí que me parece como muy atractivo, muy interesante, es la perspectiva que tú vienes a poner en juego. Es decir, y me ha recordado cosas de Isaías Berlin. Por un lado, la admiración por determinados políticos de aquella época, en el caso de los dos, de Berlin y de Strauss, por Churchill, eso parece claro, como muestra de arrojo, de prudencia, de audacia, de defensa de ese tipo de principios frente a lo que fue el nazismo. Pero por otro lado, a diferencia en este punto claramente de Berlin, pues el entronque con un enfoque que es de gran interés que tú planteas. Es decir, a la pregunta de qué es filosofía política, diríamos, si yo no lo he entendido mal, la perspectiva no es tanto un tratamiento filosófico de la cosa pública o de la cosa política, como un tratamiento político de la propia tradición filosófica. Es decir, a partir de ahí incluso llegar a considerar una primacía de la filosofía política para entender la filosofía en cuanto tal. ¿Cómo sería esta perspectiva? Creo distinguir dos cuestiones, no sé si a lo mejor están tan relacionadas, a lo mejor están más relacionadas de lo que yo creo y tú lo ves bien, pero en principio las veo un poco distintas, ¿no? Es decir, primeramente, no perdamos la perspectiva de en qué momento está escribiendo Strauss las cosas que escribe. Es decir, cuando leemos a Hannah Arendt su crítica al totalitarismo, cuando leemos a Berlin como el profundo liberal y por tanto antitotalitario, que por cierto Berlin y Strauss también coincidieron ambos en Inglaterra, parece ser que no se entendieron bien, que no hubo feeling entre ambos, ¿no? Y no perdamos esa perspectiva del Strauss que escribe esto precisamente en los propios años 30 y 40. Claro, es muy distinto leer los orígenes del totalitarismo después de todo lo que he llovido y de esa reflexión posterior a alguien que está escribiendo ese momento in media res, ¿no? Según están aconteciendo, valga la redundancia, los acontecimientos. No podemos perder esa perspectiva, ¿no? Yo creo que alguna vez también lo hemos hablado, de que, claro, ahora que estamos en el fin de la historia, como bien sabes, pues es fácil interpretar todo esto a la luz del triunfo de la democracia liberal. Pero en los años 30 y en la época de la República de Weimar se podía ser cualquier cosa menos liberal, ¿no? Por eso el auge de los totalitarismos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y algunos de estos grandes pensadores lo decían, ¿no? Es decir, podemos por la derecha lo que sería el filonazismo y por la izquierda el filocomunismo, pero no la democracia liberal, que es esta cosa deliberativa, blandengue, etcétera, etcétera. Creo que esa contradicción, esa dualidad tan grande se produjo mucho en los años 30, no solamente, por supuesto, en Alemania, sino en Europa, y como tú muy bien sabes, eso además lo has trabajado bastante, en la propia España, ¿no? Es decir, el pensamiento intelectual español de los años 30, tú eso lo has trabajado bien y sabes perfectamente que hay ese dualismo tan grande, por eso esas figuras que conocemos, intelectuales, que han estado en un bando o en otro, pero ni unos ni otros se reconocerían como liberales, ¿no? Incluso algunas de estas figuras que, como tú también sabes, han podido estar en el filonazismo y luego se han pasado al filocomunismo, ¿no? Eso hemos tenido también mucho en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría eso por un lado, ¿no? Dejarlo un poco claro. Y la segunda cuestión, lo de que está en el título de mi trabajo, ¿no? Filosofía política versus política de la filosofía, que era lo segundo que apuntabas. Yo creo que es un pensador que sobre todo y por encima de todo, es un filósofo y es un defensor de la filosofía.
Y entonces tiene un aspecto de su pensamiento que has captado bien, que me parece muy rico, que tiene que ver con lo que él llama, que él tiene, por decirlo así, muchos ítems, diríamos, ¿no? Muchas cuestiones que plantea muy centrales para la filosofía, y una de ellas es la que llama el arte de la escritura esotérica, ¿no? Dicen, ¿cómo escriben los filósofos? Y sobre todo, ¿cómo escriben los filósofos? Dando por supuesto que no dentro de una democracia liberal, aunque luego también podríamos decir que también, ¿no? Sino en sociedades que no han sido liberales. ¿Cómo escriben los filósofos? Y bueno, pues de tal manera que no dicen siempre la verdad, ocultan, ¿no? Porque a la sociedad, al pueblo, no se le puede decir la verdad. Hay verdades que solo son para filósofos. Y que no deben de ser. Sí, esa parte la dices ahí con mucha claridad. Claro, verdades para filósofos. Que pueden perturbar a la comunidad. Claro, si les dices las verdades a la gente común, esto puede ser una catástrofe, ¿no? Son verdades para filósofos. Pero sin embargo, la filosofía tradicionalmente ha tenido también que defenderse de la propia sociedad, porque ha perseguido a la filosofía o ha perseguido a los filósofos. Eso está en toda la historia de la filosofía. Entonces los filósofos, para protegerse del ataque de la sociedad, del ataque de las opiniones comunes, pues tiene que escribir con rodeos, entre líneas, a medias verdades, que solamente las saben interpretar bien los propios filósofos, porque se protegen de la persecución de la sociedad. Pero por otro lado, hay que defender también a la sociedad de la filosofía. Yo creo que eso es un poco lo que yo trataba de ver entre la filosofía política y la política de la filosofía. La política de la filosofía es ese cuidado de la filosofía, ¿no? Porque yo creo que para un personaje que tiene una impregnación política tan fuerte y un interés por la política tan fuerte, que él dice que la filosofía política es la filosofía primera y es la matriz de toda la filosofía, pues para alguien con esa impregnación política tan fuerte, yo creo que por encima de él está el cuidado y el buen hacer de la propia filosofía. Bueno, es que claro, ahí entras en un tema que es de un interés enorme, tal como aparece en el libro, y es el que me hace pensar, además de esa imagen de los años 20, de los años 30, de lo que él vive. Claro, él llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que decías tú de la perspectiva, del momento, etc. Pensemos que en los trabajos que tú incluso hay alguno sobre el futuro de la teoría política, que nos puede aportar la teoría política. Y él plantea que no acaba de gustarle la expresión, que es una expresión a caballo, que a veces se entiende más como algo más vinculado a la propia ciencia política, al desarrollo de la ciencia política. Entonces, claro, ahí hay un debate de gran importancia, y es el debate sobre, bueno, pues el papel que debe jugar, como dices tú muy bien, la filosofía. Entonces, claro, así, conociendo lo que ocurrió después, pues vemos que en Estados Unidos hay un momento determinado, por eso venía la pregunta sobre el tratamiento filosófico de la cuestión política, que hay un desarrollo muy relevante de la sociología, de la ciencia política. Algunos de aquellos, porque vemos una figura emblemática que después fue recogida también por el mundo neoconservador, pues sería Daniel Bell, o sea, un hombre que vio las contradicciones culturales del capitalismo, el problema del consumo, el problema de las tradiciones culturales, como todo eso, pues impregna de alguna forma todo su pensamiento. Pero por otro lado, sin embargo, el campo de la filosofía fue pues una figura completamente distinta, completamente vinculada a la abstracción, a la idea aquella de que cuanto más palpitante sea la cuestión que tenemos que tratar, más abstracta debe ser nuestra reflexión, que será la figura de Rawls, es decir, con la idea de la teoría de la justicia. En todo ese mundo, sin embargo, Strauss es completamente distinto. Abel, ya Rawls, por citar dos paradigmas que funcionan. Porque cuando se trata de un cuestionamiento, de una, como tú has dicho muy bien, la expresión de tomar la filosofía en serio, no es a los Rawls, es decir, él, ¿cómo es? Eso es lo que quiero yo que transmitas a nuestros estudiantes para animarles a leer el libro. ¿Cómo es esa especie de tratamiento que no es a los Rawls, pero que tampoco es reducirlo a la teoría sociológica a lo Bell? Sí, una pregunta muy interesante, porque creo que es quizás el aspecto que ya entramos en él y que interesa mucho a los alumnos de nuestra materia, ¿no? De la filosofía política, ¿no? Claro, él es un pensador muy singular, profundamente singular. Un pensador a contracorriente, un gran pensador, yo diría, de cabeza muy alemana
trasplantada entonces a Estados Unidos, donde en Estados Unidos tiene una gran fuerza en aquellos momentos el behaviorismo, el positivismo, la fuerza de la ciencia social, el peso de Max Weber, el peso weberiano en las ciencias sociales en cuanto a la axiología de valores. La ciencia social no debe estar impregnada de valores, de finalidades. Es decir, que hay una visión muy cientifista, ¿no? Y es una visión muy cientifista que en ese momento domina sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces ahí se sitúa a contracorriente nuestro autor, ¿no? Se sitúa a contracorriente. Y de hecho, cuando le llaman además el rector Hutchins, le llama a la Universidad de Chicago, que todavía es un autor Strauss, en cierto modo un desconocido, le llaman precisamente para, en una universidad tan plagada de cientifistas, Carnap, bueno, se dice también, sí, el behaviorismo, etcétera, etcétera. Incluso Dewey tenía una gran, un Dewey, pero era un Dewey, no es Carnap Dewey, pero bueno, era un Dewey que confiaba, tenía una ingenua fe en la ciencia, ¿no? O diríamos en el proceso democratizador de la ciencia. En cambio, llaman a Strauss para como el elemento de choque frente a esto. Un autor para el cual la educación liberal, él lo dice así, es la conversación y la lectura de las grandes obras clásicas de la humanidad, ¿no? Vuelve a Platón, Aristóteles, la filosofía medieval, por supuesto la filosofía moderna, porque él ha trabajado mucho a los autores de la filosofía moderna, el propio Maquiavelo, por supuesto el propio Hobbes, etcétera, etcétera, pero él es un lector e intérprete de las grandes obras clásicas de la humanidad. Y él dice que el contacto con esas obras es lo genuino de una educación liberal, ¿no? Y yo creo que ahí algo que tú que has trabajado mucho, lo de la figura del intelectual y el mundo intelectual, yo creo que ahí la deriva que en esos años en Estados Unidos tiene Strauss, sería bueno interpretarla en clave, sería un trabajo por hacer, de sociología intelectual, en este caso de sociología de la filosofía, ¿no? Porque yo creo que en gran parte lo que él va reforzando en ese sentido de recuperar la tradición normativa y práctica de la filosofía frente al positivismo, al historicismo, frente al cientismo, tiene mucho que ver con alguien que en ese momento llega a ese espacio en el que todos son cientifistas y le dicen usted está aquí para hacer lo contrario. Hacer el contrapunto. Entonces yo creo que eso, haciendo una especie de sociología intelectual, determina mucho la deriva que él después sigue, Bueno, ¿no? Próximo programa empezamos por ese punto. Es decir, con esto terminamos el primer programa y recomendamos a nuestros estudiantes y a los que nos siguen que se acerquen a este libro de Leo Strauss, ¿Qué es filosofía política?, que acaba de volver a aparecer con un magnífico estudio de Juan García Morán en Alianza Editorial, libro de bolsillo. Muchas gracias.